Bueno, acá nos estamos riendo porque no es Paraguay chico, es América Latina, es chiquitita, sobre todo en Mercosur, te cuento. Sucede que entre profesiones lo difícil es que no te escape, que te escapes, ¿verdad? Bueno, acá sucede que el que fue el primer novio de Virginia es conocido acá, había sido al Sí. final de la querida Ruth. Qué increíble, qué chiquito que es el mundo. Cuando pasa eso es increíble, ahí te das cuenta lo chiquito que es el mundo, ¿verdad? Impresionante. Pero bueno, en Latinoamérica de alguna forma es como la arqueología, la antropología. Todos se Sí, conocen. sí, de cierta manera sí. En algún momento nos vamos encontrando en el camino, en los trabajos, en los congresos, Claro, en los esas actividades, seminarios, charlas. Sí. y principalmente, pero en este caso de Virginia, ya en mi juventud, ya Ay. ¿por qué? Porque fue parte del equipo de dos amigos, colegas que hacían arqueología de Claro. campos de batalla en Uruguay. Ay, me Entonces, por ahí. Y Ah. también cuando me estaba especializando en arqueología subacuática. Y como Ah, estuve también en Uruguay, también me fui a hacer especialización en comunicaciones. Entonces, Ya. pero en mi época comunicadora no le conocía a A ningún nadie. arqueólogo. Y bueno, ya en la parte de arqueología. Sí, y bueno, así qué coincidimos. simpático, ¿no? Sí, Virginia, no, un uno se poco. muy chico. encuentra. Muy Sí, o chico. sea, qué increíble. Nos resta ser buenas personas. O tratar, Claro. intentarlos todos los días, ¿verdad? Porque no es que voy a amanecer, hoy soy linda persona. Es tratar, ¿verdad? Tratar de ser para que Claro. por lo menos tener Sí. esa referencia, O ¿verdad? para que te pillen siempre bien. Claro. Esa es la onda. ¿Viste? es Está la bueno, onda. conozco a alguien, sabes que esa persona va a hablar bien de vos, eso es lo más Sí, por lo importante. menos. Eso es lo más importante. Sí. Bueno, y justamente Ay. hablábamos, Ruth, de lo importante que son los equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Y eso yo justamente quería hacer un comentario. Es como nos pasa, ustedes saben que, bueno, yo tengo, por ejemplo, una de mis hijas tiene una discapacidad, todos saben, bueno, lo importante que es el trabajo multidisciplinario también en esos casos, que cada vez se usa más, viste que tenés la psicopedagoga, Claro. la fonoaudióloga, lo no sé cuánto, todo eso. Es que de alguna manera es repetir esa dinámica de trabajo tuyo, donde cada uno tiene un papel importante, nadie es más importante que otro, sino que de alguna manera todos influyen, Todos suman ahí, ¿verdad? todos suman, ahí está, para llegar a una conclusión, para llegar a un resultado positivo, ¿verdad? Exactamente, no, eso es en todos los ámbitos, como estás diciendo, Virginia, en los casos médicos también, y que incluso veníamos conversando sobre eso, que si una persona tiene una dolencia cardíaca o de alguna otra patología, y dice, bueno, me duele el corazón, tengo molestias, me voy al Sí. cardiólogo. El cardiólogo, el que va a ser buen profesional, te va a decir, no, ¿y dónde está tu diagnóstico Claro, clínico? previo. ¿Dónde está el proceso clínico, tus exámenes médicos Totalmente. clínicos? Entonces, no, primero, entonces te deriva otra vez al clínico. Claro. Y también tiene como podés es la saltar. estructura. Sí, vos sabés que Entonces, hay veces que la gente le quiere dar de menos a ese clínico, y lo que dijo hoy Virginia, el clínico es el médico de cabecera, el médico de familia, Por ¿verdad? familia. Te conoce de la punta del pelo hasta la punta de los dedos, ¿verdad? claro, que también decíamos que ya no hay prácticamente. Prácticamente. Vamos perdiendo Hay un muy poco poco, también sí. esa cultura en ese sentido. Y lo importante que Y lo es. importante Sí, que sí, es. sí. Y que hablábamos también en cuanto a eso, hablábamos de la importancia, o sea, cómo era antes el tema de los registros odontológicos, Sí. del famoso odontograma o la ficha No odontológica. está el dibujito ahí que ponía la Claro, observación. y que hoy prácticamente ya no se ve mucho, ya no está en la práctica, digamos, y es importante en los trabajos de antropología forense, Claro. arqueología forense, porque son datos, son informaciones Superimportante. que necesitamos. Claro. Y hay veces que no se encuentra, así como no hay, todavía en Paraguay no tenemos un banco de sangre tampoco, Claro. y la parte odontológica también tenemos algunos vacíos. Entonces, en nuestro trabajo de búsquedas de desaparecidos, localizados, resulta bastante complejo. Engorroso. Claro, porque es Difícil. volver, ponerle que alguien que nunca se hizo, vamos a ser sinceros, hay gente que nunca se fue al odontólogo. ¿Sí? Hay mucha gente que nunca hizo ni siquiera un análisis clínico. ¿Cómo vos conseguís si se desapareció o de repente no está más o tiene algo?
cómo vos conseguís un dato de esa persona, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, se hace ya justamente el trabajo antropológico y está en otros países también se conoce una especialidad en la antropología médica. Pero no precisamente el que aborda la antropología médica puede llegar a rescatar o recoger esos datos si no tenemos esas herramientas que decimos, ¿verdad? Claro. Pero puede ser un antropólogo social como hablando con familiares, conocidos, amigos, y recopilando la información. Pero Sí. ahí, ¿qué pasa? Nos demoramos en la investigación. O sea, Claro. tiene un retraso otra Tiene vez. su retraso. Entonces Sí, es como que vos también haces un identikit de la persona de acuerdo a los datos que vas recabando, si tenés tu historia clínica, si tenés su ficha odontológica y todo eso es como una suma Sí. para llegar a, Claro, a conocer. a veces ocurre incluso que cuando no están esos documentos y uno tiene que salir a conversar con familiares o amigos y te dicen, sí, pero yo recuerdo que el médico fulano de tal del pueblito tanto le llegó a hacer un chequeo X. Híjole, Y tenés el que- antropólogo se va hasta el médico fulano De ese pueblo. a tratar de Claro. encontrar ese dato. O que se quebró la cadera o que hubo algún Totalmente. accidente. Escúchame, es verdad eso, viste que hay una frase muy típica que escucho en todas las Sí. series policiales y todo. El cuerpo habla, ¿es así? ¿El cuerpo habla? Sí. Ah, eso justo te iba a decir, completando la pregunta, o sea, porque antes de que se nos vaya el tiempo, en el caso, por ejemplo, de Cecilia Cuba, todos decían que por sus restos se supo todo lo que sufrió. Dice que hasta en los huesos se nota si alguien recibió tortura. Claro, Eso es sí, cierto, sí. o sea, queda tan registrado así. Sí, sí, sí. Hay rasgos, hay los huesos y en algunas situaciones donde todavía ni siquiera está esqueletizado, sí se puede entender un poco los traumas Visibilizar que, todo lo que sufrió la persona. claro, los traumas. Y es más, en los hallazgos arqueológicos medievales, o sea, También, de sí. de la edad medieval, prehistórica, se encuentran traumas óseos. Ah, Y sí, entonces se hace pueden, poco hubo, ¿verdad? ir identificando incluso las enfermedades. Sí, Claro. hace poco dentro de tu área me acordé tanto de vos que se me pasó que se encontró de que, por ejemplo, se moría un X y a toda la gente que trabajaba para él se le momificaba viva. Imagínate todo lo que sufrió y eso dijeron los arqueólogos que se quedaban, dice que así, todo lo que habrán sufrido esa gente que se le tuvo que momificar viva porque tenían que irse con... Claro, se con moría todo su el... séquito. Sí. No, en las culturas ancestras. Sí, hay de todo. Locura. Terrible, la sí, y verdad. todo lo que también significa los casos de la antigüedad en Egipto, Sí. esas momificaciones, las enfermedades, los virus, las pandemias que ya Ya existieron. existieron. Entonces, cólera, fiebre amarilla. Tenemos un proceso histórico de enfermedades y patologías muy interesantes e importantes que también en la actualidad nos contribuye mucho para las investigaciones. Increíble. Mira, Es Ruth, un mundo fascinante. Si la Sí, la gente verdad que quiere sí. conocerte, porque lastimosamente Virginia, Sí. Virginia hoy cierra, ¿verdad? Pero antes de eso quiero que Ruth le diga a la gente cómo la gente puede encontrarte hoy día, qué es tu actividad, porque sabemos que vos tenés muchos trabajos privados, pero qué es la actividad hoy de Ruth y aquel que quiera saber algo de medicina forense, de todo lo que tú estudias, antropología forense, me corrijo. ¿Alguna charla también que quiera? Claro, Sí, claro. Bueno, ya no estoy siempre fui un poco más tímida, pero mis redes sociales están full. Principalmente soy del vegestómetro, que Ah, tengo, no el, hablemos. tengo el Facebook El más que nada. Facebook. Yo también. Entonces Facebook. ahí se pueden contactar conmigo, o sea, alguien, pues yo también tengo un poco de miedito, si no, No, quiero, claro, no hay quiero que saber dar con datos, quién, ¿verdad? pero Claro. sí mi correo electrónico y generalmente en el año planifico, o sea, voy organizando talleres, Claro. cursos, entonces Lo por informás ahí. a través de tus redes. En las redes, en el Claro. Facebook Sí. más que nada. Como O Alison de Roth. repente puede ser ya Claro. desde Claro. tu espacio se puede difundir Claro, sin problema. claro. Compartimos nosotras sin Claro que problema. sí, nosotros vamos a comprar. Bueno, y ahora, así, Antes de cortemos salir. eso. ¿Qué te pareció? ¿Te sentiste a gusto? Sí, muy a ¿Sí? gusto. Y miren, les agradezco muchísimo porque ya le decía también a Natalie anteriormente que estos espacios no se dan. Nosotros estamos trabajando siempre detrás de bambalinas
hay veces, y no saben cuántas mujeres incluso hay en las ciencias forenses Qué en genial. Paraguay. Tirarnos todo lo porque nos Y tiraste en el unos cuantos mundo datos. entero Vamos a hay ir más conociendo. mujeres que Qué varones. hombres, eso hablábamos hoy. Eso nos justamente. encantó. Sí, sí, Virginia sí. le pregunta antes de cerrar, antes de mi compañera del cierre, dijo, ¿hay más varones? No, nos dice ella así, bueno, Sí, hay más Todo lo mujeres. contrario. Sí. Qué gusto escuchar eso, qué Buenísimo. gusto. Y bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Siempre tenés las puertas abiertas. Nuestra idea es seguir justamente invitando gente, mujeres en lo posible, pues tratamos de que... También varones, ¿verdad? Sí, claro, pero somos más mujeres. Sí, es mostrar lo que somos capaces de hacer. Claro, y mostrar eso justamente, ¿viste? Que yo no sabía ni que existía y bueno, y mira, aprendí un montón y así invitamos Sí. a gente que nos pueda enseñar algo y que aprendamos algo que siempre el aprender no ocupa lugar y te vas con Así mismo. un poquito más de conocimientos. Así que es. muchas gracias. A ustedes Bueno, y también. muchas gracias Sí. a todas por seguirnos, a todos. De mi Beso parte, gracias y beso el a cierre. Paula y a Evelyn. Le extrañamos. Las extrañamos muchísimo. Y bueno, nos vemos el miércoles, ¿sí? Chau, chau.